Hola chicos, ¿cómo les va? Este video va a ser la explicación para las guías 1 y 2, ya, algo tarde, pero más vale tenerlo para la explicación de estas guías, ¿ya? Obviamente van a tener la retroalimentación de ello, pero no se preocupen porque he visto algunos y ya hay buenos resultados, así que no hay de qué preocuparse, ¿ya? Vamos a ir revisando un poco lo que eran las clases anteriores. ¿Ya? Habíamos visto sobre la biodiversidad, ¿ya? De cómo estos animales, que son los camélidos, ¿ya? Tienen un origen en común, ¿ya? Que fue este origen en África y cuando fueron desplazándose, ¿ya? Pudieron llegar, ¿no es cierto?, algunos hasta el estrecho de Bering, pudieron cruzar este sector y así colonizar lo que es parte de América, ¿ya? Ahora en la actualidad se encuentran en lo que es Sudamérica, en las partes cordilleranas, ¿ya? Gracias, como les había dicho ahí, al estrecho de Bering, ¿ya? Esta biodiversidad ya se da principalmente por desplazamientos y adaptaciones al entorno, ¿ya? Ha pasado con todos los animales, incluidos nosotros los seres humanos, ¿ya? También hubo un desplazamiento, ya que el origen del ser humano se data en África y que estos fueron desplazándose ya sea para Asia, para Europa en este sector, Asia y sectores, ¿no es cierto?, donde el estrecho de Bering permitió el ingreso a Norteamérica y así a Sudamérica, ¿ya? Esa es una teoría que fue aceptada por mucho tiempo, hasta que hoy en la actualidad esta teoría se ha visto un poco cuestionada, porque si se fijan aquí en el estrecho de Bering y registros fósiles de seres humanos datan de 15.000 años, ¿ya? En el caso de nuestro país, en Chile, en el sector de Concepción, se han encontrado registros fósiles de seres humanos de 18.000 años. ¿Ya? Ahí está mi 8. ¿Ya? 18.000 años de antigüedad. Por lo tanto, la teoría sobre que estas poblaciones polinésicas hayan llegado a través de botes a este sector de Sudamérica se hace más aceptada en relación a este poblamiento por el estrecho de Bering, ¿ya? No se niega de que hayan poblaciones que hayan llegado de esta forma, ¿ya? Pero también se está aceptando de que los primeros seres humanos llegaron a Sudamérica, a América, perdón, a través de estos viajes, ¿ya? Encontramos también o hablamos también de la biodiversidad que se encuentra concentrada principalmente en lo que son los insectos, ¿ya? Y en menor cantidad en lo que son los vertebrados. Hablamos de la biodiversidad de ecosistemas que tenía que ver con la variación geográfica que se encontraba en nuestro planeta, ¿ya? Diversidad de especies en la que nosotros podíamos encontrar en un determinado lugar, ¿ya? Y aquí tenemos especies que habitan en Chile, ya sea el águila chilena, el cóndor, ya el puma, el pudú, etcétera, etcétera. Y lo último tenía que ver con la diversidad genética, que era que dentro de una misma especie nosotros podíamos encontrar diferencias, ¿ya? El caso de los seres humanos podría ser el color de los ojos, el color de la piel, el tipo de pelo, etcétera, etcétera. Ya son diferencias eh, más físicas, pero no hay diferencias genéticas, ¿ya? Y lo mismo pasó con los perros. Vimos, ¿no es cierto?, que la evolución es un proceso universal y gradual dentro de todos los elementos o los seres vivos que habitan nuestro planeta, ¿ya? Y que se da tanto en animales como en vegetales, ¿ya? Pero que también no es un elemento, podría explicarse para seres humanos o para animales, seres vivos, sino que también para procesos físicos que tiene relación con la Tierra, ¿ya? La evolución de la Tierra en cuanto al movimiento de las placas tectónicas y también relación con el universo, cómo estas estrellas o soles se van transformando, ¿no es cierto?, en enanas, en enanas blancas, ¿no es cierto? Después, cómo se forman los agujeros negros, etcétera, etcétera. Y lo mismo aquí con los seres vivos, como nosotros podemos observar acá, ¿ya? Les voy a dejar esos videos de ayuda, ¿ya? Dentro, debajo de en la descripción para que, si es que tienen tiempo, puedan verlos y ahí obtener un poco más de información sobre esto, ¿ya? Habíamos visto nosotros teorías evolutivas de cómo habían aparecido las especies en nuestro planeta, ¿ya? Y una de ellas era el fijismo, ¿ya? Como dice su nombre, fijismo, fijo, era que estos animales que habían sido creados, ¿ya?, por un elemento todopoderoso,
permanecieron intactos sin adaptaciones a lo largo del tiempo, ¿ya? La más clásica de todos es la que explican los católicos a través de que Dios en un día pudo generar a todas las aves, animales, reptiles, perdón, mamíferos, en particular en un puro día. Y sus defensores antiguamente databan que la Tierra tenía 6.000 años de antigüedad aproximadamente, ¿ya? No solamente los católicos hablaban sobre esta teoría sobre el creacionismo, sino que también los griegos, los nórdicos, los egipcios y en nuestro caso también las culturas sudamericanas, los mayas, los incas, los mapuches, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y si nosotros hacemos una gráfica de lo que vendría siendo el fijismo, ¿ya? Podríamos hablar que en este caso, eh, perdón, el fijismo hablaría de este elemento. ¿Ya? Una especie A se mantiene a lo largo del tiempo como especie A y no se ve alterada, al igual que una especie B y una especie C. Luego del fijismo, ya en el año 1700 aproximadamente, empiezan a haber descubrimientos sobre registros fósiles, ¿ya? Y estos naturalistas como Carl Linneo, ¿ya? Comienzan a cuestionarse ciertos elementos de por qué estas especies que no se parecen a las actuales estaban ahí enterradas, ¿ya? Luego viene, ¿no es cierto?, el señor Cuvier, ¿ya? Y explica todo esto a través del catastrofismo. ¿Qué significaba esto? Que los animales, producto de algún elemento catastrófico, ya sea erupciones volcánicas, tsunamis, maremotos, caídas de meteoritos, huracanes, etcétera, etcétera, desaparecían y con ello permitían la formación de nuevas especies, ¿ya? Y si nosotros vemos de forma gráfica, tenemos que un animal A través de un proceso catastrófico, ¿ya? Se transformaba en una especie B y a través de otro proceso a través de otro proceso catastrófico se transformaba en una especie C. Y por último aparecía la teoría evolutiva, ¿ya? Donde perdón, su precursor de esto fue el señor James Hutton con el uniformitalismo, ¿ya? Y luego esta teoría se va fortaleciendo a través de lo que fue el geólogo Charles Lyell, ¿ya? Que fue una inspiración para lo que fue Charles Darwin durante su viaje en el Beagle, ¿ya? Charles Darwin llevó el libro que generó Charles Lyell sobre principios de la geología y le hizo mucha relación con los procesos con los seres vivos, ¿ya? Charles Lyell mencionaba que pequeños cambios geológicos a lo largo del tiempo provocaban grandes cambios, ¿ya? Y eso se explica que a través de pequeños temblores, ya que ocurren en nuestro país todos los días, a lo largo de millones de años va generando grandes cambios como la cordillera de los Andes. Y a través de eso aparecen tres elementos, que es el actualismo, eso significa que eventos naturales que aparecieron, ¿no es cierto?, en la antigüedad permanecen hoy en la actualidad, por ejemplo, los temblores, ¿ya? El uniformismo, ¿ya? Como dice ahí, los fenómenos geológicos pasados son uniformes, excluyéndose cualquier fenómeno catastrófico, y eso tiene que ver también con los movimientos telúricos. Y este equilibrio dinámico se menciona a través de que estos elementos son cíclicos, o sea que nunca se han detenido, sino que han permanecido constantes a lo largo del tiempo. Y si nosotros vemos la gráfica del evolucionismo, podemos observar que una especie A, ¿ya?, al llegar a un evento, ya sea una nueva adaptación, puede aparecer una especie B o una especie C. Y eso tuvo que ver con la primera guía en particular. La segunda guía tenía relación con lo que era el viaje de Darwin, ¿ya? Darwin eh, realizó su viaje durante el año 1831 y 1836, que son aproximadamente 5 años, en el cual recorrió todos estos puntos que aparecen aquí, ya llegando por Brasil, ya llegando a Cabo de Hornos, Tierra del Fuego, que era la parte sur, ¿ya? Darwin tuvo, entre comillas, suerte porque él estaba postulando para ser clérigo, ¿ya? Y libros cuentan que su hermana le dijo que postulara este viaje para que pudiese enriquecer, ¿no es cierto?,
su espíritu y así pudiese conocer nuevos elementos. ¿Ya? Darwin también tenía esta inquietud naturalista, ¿ya? Pero había muchos naturalistas que ya habían postulado primero que él. ¿Ya? Afortunadamente todos estos tipos comenzaron a descartarse de este viaje y por último quedó Darwin, aceptó el viaje y eh, gracias a esa mala suerte que tuvieron los otros científicos de no naturalistas, perdón, de no asistir a este viaje, es que Darwin propone esta teoría que cambia absolutamente la forma de observar la naturaleza. ¿Ya? Ellos llegan principalmente a Cabo de Hornos porque lamentablemente en esta época existió lo que fueron los zoológicos humanos, donde los yaganes o los Selknam que estaban en esa zona eran capturados, matados como animales, y los que eran capturados se los llevaban a Inglaterra, ya sea para zoológicos humanos o para la evangelización que se le llama. Se les enseñaba el idioma inglés, se les enseñaba la cultura, el cristianismo, todo lo demás, y después se les devolvía para que pudieran enseñarles a los indígenas esta nueva costumbre. Entonces, aparte de venir en ese tipo de descubrimiento, ¿ya? Se venía con esta labor de devolver a Yaganes a esta zona. ¿Ya? Sin ser más alargarme en este tema, ya viaja, ¿no es cierto? Tierra del Fuego, llega a la parte de Chiloé, como se menciona aquí, llega a Valdivia, donde él eh, vive la experiencia de este terremoto, ya que él describe como una experiencia traumática, ¿ya? Y luego llega a Valparaíso, parte de Santiago y llega hasta el sector de Coquimbo, ¿ya? Hay poco registro que menciona que él llegue a Iquique, ¿ya? Pero teniendo en cuenta de que Chile llegaba hasta Coquimbo, parte de Serena, ¿ya? El resto era ya parte, si mal no recuerdo, peruano o boliviano, ¿ya? Y él después llega, ¿no es cierto?, a Islas Galápagos, donde ella concentra o ya postula todo lo que es su descubrimiento, ¿ya? Él mientras realizaba sus viajes realizaba colecciones de animales, ¿ya? Que él después enviaba a Inglaterra en otros barcos, ¿ya? Él coleccionó armadillos, ranitas, etcétera, etcétera, ¿ya? Al igual que en Galápagos, ¿ya? Y él pudo observar diferencias, esto es un dato también anecdótico, diferencias en las especies de tortugas, ¿ya? Porque antiguamente era común el comer sopa de tortuga, ¿ya? Y él a través de esta experimentación con el sabor pudo descubrir o mencionar que habían dos especies distintas de tortugas a través solo del sabor. Las observaciones de Darwin eh, como aparecen ahí, fueron varias, ¿ya? Pero una de ellas es que al recolectar el material fósil como el del gliptodonte, lo pudo comparar con especies actuales en ese tiempo ya, como el armadillo, y mostrar que este animal se fue adaptando en tanto en tamaño a las localidades geográficas. También mencionó que habían ciertos animales que eran exclusivos de esas zonas y que no se encontraban en ninguna otra parte del mundo. Y ahí tenemos, por ejemplo, el hipopótamo, que es un animal que se encuentra exclusivamente en África. Ahí tenemos una representación, bueno, no una representación, sino que un registro fósil de lo que era el tamaño de un gliptodonte. Ahí tenemos el caparazón de lo que era un gliptodonte. Y ahí tenemos el tamaño real de lo que era el caparazón de un gliptodonte con una persona que en este caso soy yo. Lo mismo tenemos aquí con registro fósil que él había encontrado sobre perezosos, ¿ya? Si uno se fija, los perezosos, pues tenemos dos perezosos, pero el que está en registro fósil es de gran tamaño en comparación a los actuales, ¿ya? Otra observación es, como dice él, en las islas que visitó encontró menos especies endémicas o exclusivas del lugar que en el continente, ¿ya? Y eso tiene bastante relación porque al haber una mayor separación entre el continente y en la isla, vamos a encontrar una menor cantidad de especies en relación, por ejemplo, a nuestro país, ¿ya? El archipiélago Juan Fernández, nosotros encontramos uno o dos tipos de picaflores, más no, ¿ya? En comparación a nuestro país, que tenemos alrededor de 5 a 6 especies, de 7 especies, perdón, de picaflores o colibrí. Y la última es que descubrió él es que habían animales que eran muy similares y propuso la idea de un ancestro común, ¿ya? Y eso lo propuso a través de los pinzones que se encontraban en las Islas Galápagos y que
dependiendo, ¿no es cierto?, del tipo de alimentación, íbamos a tener distintos tipos de picos en particular. Si se fijan, este pico bastante grande se especializa principalmente en la alimentación de este tipo de semillas. Este, que es más delgado, se especializa en la captura, ¿no es cierto?, de insectos y orugas, mientras que estos más gruesos para alimentarse, ¿no es cierto?, de algunas semillas o néctar de estos cactus. ¿Ya? Y aquí tenemos una forma más real de estos animales, ¿ya? En comparación a los tipos de semillas que ellos se pueden alimentar. Si ellos se acuerdan, ya Darwin demoró 5 años aproximadamente en realizar este viaje, ya, en el cual permitió generar grandes aportes en lo que es hoy en la actualidad, ¿ya? Y que también los pudo comparar con Alfred Wallace, ¿ya? Este naturalista también realizó el mismo, un viaje muy similar a Darwin, pero para el sector de Europa-Asia, ¿ya? Que demoró 10 años. ¿Ya? Darwin lo hizo en 5 años, Wallace lo hizo en 10. ¿Ya? Y ellos publicaron sus investigaciones, ¿ya? Y eh, concordaron un día en juntarse para comparar resultados hasta formar, ¿no es cierto?, esta teoría sobre la evolución, ¿ya? Eh, que generaron estos dos, ya que es de Darwin y Wallace, ¿ya? Por asuntos de formación de libros o de orden de nombres, Darwin va primero que Wallace. Por lo tanto, cuando uno busca un libro, siempre menciona al primer autor o al primer tipo que aparece por orden alfabético. Por lo tanto, Wallace permaneció después en el olvido hasta ahora en la actualidad. Siempre se habla de la teoría de evolución de Darwin, pero Wallace hizo grandes aportes también en esta teoría, ¿ya? Eh, Y eso principalmente tiene que ver con estas dos clases. Ya espero que les haya quedado más claro el video, que hayan aclarado dudas, y cualquier otra duda o consulta me la pueden hacer sin ningún problema. ¿Ya? Espero que estén bien, cuídense, tomen todas las precauciones del caso en esta pandemia, lamentablemente. Y nos estamos viendo en otra posible cápsula de videos. ¿Ya? Cuídense, nos estamos viendo. Chau, chau.